Existen dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Las heterogéneas son las que sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo de este puede ser el agua con hielos o el agua con la arena. Las mezclas homogéneas, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista y son conocidas como disoluciones, que están conformadas por un soluto y un disolvente. Un ejemplo de este puede ser el agua de limón. Existen diferentes métodos de separación. Yo les voy a explicar el método de filtración. Consiste en separar un sólido de un líquido y pues vamos a usar el colador. Lo vamos a poner aquí así primero y lo vamos a echar, y pues se puede ver que hemos separado el agua y la arena. Otro ejemplo de filtración es cuando hacemos café. Por ejemplo, vamos a colocar el papel filtro, o sea, pues filtración filtro. Se coloca, vamos a echar el cafecito así. Y pues ya tenemos agua aquí adentro y pues va a salir el café. Lo que estamos haciendo pues es filtrar los granos del café y con el agua y pues va a salir así café y van a quedar acá dentro los sobrantes. Otro método de separación es la evaporación, el cual consiste en separar dos sustancias mediante el calor. Para esto necesitamos un líquido y un sólido. En lo que tenemos que hacer es poner los dos a hervir, esperar a que ebullan y ya. En este ejemplo tenemos arroz y agua. Echamos el arroz y ponemos a hervir el agua. Después de esperar a que el agua evaporara, ya lo abrimos y vemos cómo sale el humo de que el agua ya se evaporó y ya solo tenemos el arroz. Bueno, y aquí tenemos el resultado final de cómo solo quedó el arroz y ya no hay agua. Otro método puede ser el de acción y efecto de cristal o cristalizarse, como por ejemplo ese método lo usan en las industrias, pero en este caso yo voy a usar el de una botella de agua. Esta botella de agua la voy a meter al congelador y pues ahorita van a ver qué va a pasar. Ahora vamos a meter el agua y vamos a esperar máximo 2 horas. Después de dejarla 2 horas, podemos observar que el agua se cristalizó, porque anteriormente pues el agua estaba siendo un líquido y pues, se cristalizó congelándola. En este método de alimentación se aprovecha la propiedad de algunos materiales que tienen para ser atraídos por un campo magnético. En este método lo que vamos a utilizar será arena y veremos cómo es separada el metal de la arena, ocupando un imán. Y así es como se hace el método de imantación. La cromatografía consiste en separar una mezcla líquida o gaseosa a través de un medio poroso. Por ejemplo, en este caso tenemos el alcohol, que lo vamos a poner en este bote, y luego tenemos aquí una hoja donde está la tinta. Esta la remojamos y después de dejarla remojar vemos cómo se separa del papel, y así es como sirve la cromatografía. Centrifugación. El método de centrifugación está basado en la diferencia de densidades y se utiliza para separar un sólido de partículas muy pequeñas y de difícil sedimentación de un líquido. Consiste en someter la mezcla a un movimiento giratorio que separa las sustancias por la diferencia de densidades. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad.
Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es necesario repetir la centrifugación varias veces. Este proceso se lleva a cabo en una centrifugadora por medio de un movimiento de traslación que aumenta la fuerza gravitacional y provoca la sedimentación del sólido. La destilación consiste en separar sustancias líquidas a partir de sus diferentes puntos de ebullición. Por lo tanto, se realiza un calentado de las mezclas de líquidos para que estos se evaporen y recuperarlos en la condensación en forma líquida. A continuación les mostraremos un experimento para demostrar la destilación. De este lado se encuentra una lata con agua sucia. De este lado tenemos esta botella. El experimento consiste en tapar la lata con la botella, esperar durante 4 horas para que el agua se evapore y quede dentro, el vapor quede encerrado dentro de la botella, para después se condense y lo recuperemos en forma líquida. Por lo tanto, esperaremos durante 4 horas para demostrar que el agua se puede destilar. Después de esperar durante 4 horas, como se puede notar, el agua se ha evaporado y abajo la podemos recuperar en forma, después de condensarse la podemos recuperar en forma líquida y está completamente limpia. Tamizado. Separa dos sólidos formados por partículas de diferentes tamaños utilizando un colador o un tamiz. Las partículas de menor tamaño traspasan por los poros de la tamiz y las de mayor tamaño se quedan retenidas en el tamiz. Bueno, como ya había mencionado, en el tamizado se necesitan dos sólidos con diferentes tamaños, que en este caso sería el arroz y la sal. Lo que primero vamos a hacer, va a ser la mezcla. Agregamos la sal y agregamos el arroz. Ok, se hace la mezcla y después la vamos a separar con un colador. Ok, ponemos el colador y agregamos la mezcla. Ok, le agregamos. Ok, ahora lo que vamos a hacer con el colador lo vamos a ir agitando suavemente y aquí vemos cómo el sólido más pequeño va desapareciendo. Ok, y ahora sí vemos que las partículas de mayor tamaño se retuvieron por los poros en el colador y las de menor tamaño traspasaron. Y ya, es todo en el tamizador.
Sublimación es el paso de una sustancia que está en estado sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Necesitamos un vaso de precipitado, un mechero o bunsen, una bolita de yodo, y por último un vidrio de reloj. Introducimos una bolita de yodo en el vaso de precipitado, tapamos y comenzamos a calentar. Aquí podemos observar cómo desaparecen las bolitas de yodo y se transforman directamente en vapor de yodo.